Estamos en el domingo quinto del tiempo ordinario. Dejándolo todo, lo siguieron. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo quinto, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Confía en Él, escucha sus enseñanzas, mira su rostro, escucha su palabra. Deja que sea Él quien oriente tus búsquedas, aspiraciones, ideales y anhelos de tu corazón. La barca de Pedro, en el Evangelio de hoy, parece que asistimos a un protagonismo, el de una barca, la de Pedro. El Maestro subió a una de las barcas, la de Simón. Desde este momento nos detendremos a meditar la función que desempeña esta barca. En primer lugar, sirve a Jesús como tarima para dirigir su palabra a la multitud que, reunida en la orilla del lago, lo escuchaba. Los que ya tenemos algunos años, nos dimos cuenta de la función que tenían los púlpitos, algunos de ellos verdaderas obras de arte, colocados en posición elevada y no distante del auditorio. Eran usados para proclamar la palabra y hacer la homilía. Hoy se conservan en algunas iglesias como piezas históricas. Los amplificadores de la voz los hicieron obsoletos. En el relato de Lucas, en lugar de púlpito tenemos una barca, la cual pudo resolver los problemas de la acústica. Pero no solo eso, la barca púlpito ofrece otras ventajas, no tanto de orden funcional, sino de orden simbólico. Fíjense, amigos, que la palabra transmitida desde los púlpitos o desde las cátedras, que son las sillas donde se sientan los sacerdotes, corre el riesgo de estar muy alejada de la vida real. Aquí, en el relato evangélico, la palabra se robustece con la modalidad del vivir diario. En una palabra, en contacto con la naturaleza, con el mundo del trabajo. Esta adherencia a la vida diaria está demostrada por el hecho que da la predicación. Se pasa de inmediato al trabajo. La pesca, en este momento la barca recupera su normal función. No es ya el lugar de la palabra, sino el lugar del trabajo. El milagro sucede no de una manera bizarra, sino en un contexto de trabajo, de cansancio, de acciones y conocimientos transmitidos de generación en generación. Si quisiéramos ver una pequeña sorpresa en este relato, podríamos encontrar lo justo en la petición que hace Jesús a Simón:
lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar. Como si Jesús, que no era del oficio, supiera más que estos hombres del mar. Pero fijémonos de nuevo en la barca, ahora después de la pesca milagrosa. Pedro se arrojó a los pies de Jesús, lleno de estupor y de temor. La barca que primero había servido como lugar de la proclamación de la palabra, esta vez se convierte en lugar de adoración, es decir, se vuelve un espacio sagrado, casi un pequeño templo en donde se da el encuentro con el misterio de Dios. Lo vemos en la experiencia de Pedro. La pequeña barca toma el lugar del templo, casi como queriéndonos decir que todo espacio, por muy pequeño que parezca, puede transformarse en un lugar santo. Cada rincón del mundo, no importa que sea profano, puede encenderse y hacerse incandescente por la presencia de Dios. Sigamos fijándonos en la barca protagonista, pues está destinada a otras cosas más. ¿Y qué sucede después de estos hechos? El Señor le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Si algunos trabajadores del mar están llamados a ser pescadores de hombres, esta barca sugiere la imagen de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una barca de pescadores con Jesús a bordo. Y el piloto Jesús quiere personas concretas, trabajadores que no desprecien a los más humildes, que no desprecien tampoco las humildes ocupaciones. En otras palabras, los discípulos de Cristo no se distinguen por tener extraordinarias cualidades humanas o por un tipo de vida que los lleve a descuidar las normales responsabilidades. En la carta de Diogneto, uno de los textos más antiguos de la cristiandad, fechado a finales del siglo II, se dice claramente que los cristianos comparten las normales costumbres del vivir, y en esto no se distinguen de los otros ciudadanos. Aquello que se les pide y que Jesús parece privilegiar es el sentido del deber y del servicio. Los perezosos no son buenos para nada ni nadie, tampoco para el Señor. A quienes les gusta ver los toros desde la barrera, es mejor que no suban a la barca. Ahí ninguno puede permanecer ocioso. Si Jesús miró con particular simpatía a Pedro y a sus compañeros, tal vez fue porque los vio a la orilla del lago remendando las redes, después de una noche de cansancio y de poca fortuna. Solo el que sabe hacer las cosas pequeñas es digno de cosas más grandes. Confiando en tu palabra echaré las redes. Otra característica es pedida para quien quiera subir a la barca: tener familiaridad con la palabra de Cristo. Simón Pedro y sus compañeros han escuchado esta palabra. Echen sus redes para pescar. Jesús se encuentra con nuestros cansancios y nuestras desilusiones. Y si su palabra, en un primer momento, puede parecer consoladora y motivante, sucede también que a cierto punto se vuelva para nosotros, como fue para los futuros apóstoles, inadmisible, porque viene a contradecir las pocas seguridades que nos quedan en nuestra presunta sensatez. Es el momento de la fe, en tu palabra, y también cuando estamos llamados a decir: Señor, no entiendo nada, pero me confío. Me parece absurdo lo que me dices, pero confío en tu palabra. Siempre habrá algo que no lograremos comprender. Quien quiera permanecer en la barca de la iglesia debe volverse un pescador de hombres. Todos, no solo Simón y sus compañeros. Esta imagen debemos meditarla porque, como toda imagen, se presta a ambigüedades. Pescar hombres dentro de una red parece una acción poco evangélica, pero el significado preciso del término, que en castellano es traducido por pescadores, es capturar vivos. Se trata no de quitar la libertad, sino de ayudar a subir a la barca donde está el Señor. Hay una palabra en el castellano que puede darnos la idea de la acción a la que se nos está invitando. Es el adjetivo cautivador, que deriva del latín captivus,
que quiere decir prisionero o cautivo. Una palabra cautivadora es una palabra que nos conquista, que nos agarra. En cierto sentido nos hace prisioneros, pero no con la fuerza. Se trata de decir palabras cautivadoras, es decir, palabras que no desanimen, que no cansen, sino palabras que hablen de gracia, de perdón, de misericordia, de esperanza, palabras que nos cautiven. Son justamente las palabras propias del Evangelio.